Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a estar utilizando la aplicación para una calculadora básica con Xamarin y C Sharp. En esta ocasión vamos a tener por acá lo siguiente: una calculadora gráfica a nivel de una pequeña aplicacioncita, la cual vamos a tener aquí esta pequeña interfaz, donde vamos a ver los diferentes tipos de controles que tenemos, donde vamos a tener aquí lo que serían dos cajas de texto para introducir valor, en este caso son entry. Vamos a tener nuestro content page, que va a ser el contenedor, y nuestra tal layout, ¿verdad? Que va a ser toda esta parte azul. Y luego los controles, como son los labels, para presentar aquí información de cara al usuario, un label para presentar aquí el resultado, y acá lo que serían los botones, los cuales son suma, resta, multiplicación, división, un botón que le vamos a llamar residuo, que no está puesto acá, y otro limpiar para cuando se haga la operación, pues me limpia aquí la caja de textos introducida y lo que sería el resultado. Entonces, para esto, nosotros vamos a venir aquí a nuestro Visual Studio, vamos aquí a darle a crear un nuevo proyecto y acá vamos a esperar a que aparezca esta opción. Elegimos acá aplicación para Xamarin, puede ser por ejemplo esta directamente, esta, perdón. Bueno, aquí hay varias. Podemos buscar la que sea de Android solamente, que sería esta, y no incluiría, por ejemplo, a iOS ni la demás. En este caso vamos a utilizar esta, y aquí vamos a poder ver o, operaciones básicas 2023, por ejemplo. Vamos a darle aquí crear. Vamos a elegir aquí de estos el proyecto en blanco, le vamos a aquí en crear y vamos a esperar a que nos cargue acá nuestro proyecto. Ya sabemos que esto dura bastante tiempo haciéndolo por los recursos de la computadora. Entonces acá está cargando, como vemos nuestra aplicación. Vamos a esperar aquí que termine de cargar todas las referencias que nosotros necesitamos para que el proyecto, ¿verdad?, se ejecute. Aquí vemos que en dependencias va a descargar lo que son una serie de paquetes que son necesarios, y luego acá en la referencia de cada uno de los proyectos va a comenzar a hacer su descarga. Vamos a esperar. Acá, como vemos, ha terminado, y aquí lo primero que vamos a hacer es acá ir a la parte de nuestro código de C Sharp, nuestro código, vamos a decir aquí compartido, Codiline, y vamos a buscar aquí este apartado que dice MindSpace. Vamos a abrir aquí esta opción y vamos a ver aquí el código que ya viene por defecto, el cual me permite poder ver aquí esta información. En este caso, vamos a sustituir todo lo que está acá dentro de esta zona por una serie de controles que nosotros tenemos. En este caso, vamos a ejecutar esto para que veamos aquí los cambios que vamos a ir haciendo en caliente en esta pequeña aplicación. Y vamos a esperar aquí a que se ejecute, y sabemos que esto, dependiendo de su computador, va a tomar un pequeño tiempo.
Entonces, acá está terminando. Vamos a esperar. Ya se está implementando. Vamos a ver aquí cómo va a aparecer. Ahí está cargando y vamos a esperar aquí unos segundos hasta que muestre el resultado que vemos ahí en pantalla. Entonces aquí podemos ver en pantalla este resultado donde tenemos este frame. Entonces vamos a borrar todo esto que tenemos acá, que son todos esos labels. Y aquí vamos a modificar esta parte. Miren, por acá yo voy a agregar un color. Yo tengo acá un color ya definido. Voy a ponerlo acá y sería, ¿verdad? Este que tenemos aquí. Tengo, por ejemplo, algunas cosas como por ejemplo, pudiera ponerle menos tamaño a este padding, al contorno pudiera dejarlo así, pero vamos a decir que eso es algo normal. Entonces, aquí dentro voy a sustituir lo que sería este label que nosotros tendríamos acá. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar aquí el título que tenía esto. En este caso le vamos a poner aquí calculadora básica. Puedo cambiarle el color, por ejemplo, no me gusta mucho ese. Vamos a elegir aquí un, a ponerle en este caso, déjenme ver qué color es este. No me gusta mucho. Vamos a ponerle un black. Y le cambiamos el color aquí al texto. O lo podemos dejar así. Entonces, vamos aquí a agregar algunas cosas. Por ejemplo, yo puedo darle un icono. Vamos a poner aquí un pequeño box view para poner una pequeña línea de aquí, que sería esta línea azul. Podemos aquí ampliarla. Por ejemplo, aquí tiene 2, le podemos poner 5 y se vería un poquito más gruesa. Puedo hacerlo también aquí arriba del frame, por ejemplo. Esto ya es cuestión estética que estamos haciendo aquí de esta forma, ¿verdad? Miren, se vería así y tiene ese pequeño efecto. Entonces, vamos aquí a agregar un label, el cual, ¿verdad? Nos dice eh, que vamos a utilizar esto de esta forma, miren. Voy a ponerle aquí y esto es como una pequeña introducción, donde estamos utilizando una calculadora simple, etcétera, etcétera. Podemos decirle que suma, resta, multiplicación, etcétera. eh, y lo que queramos ahí. Y vamos a ponerle aquí otro box view para limitar ahí esto, es decir, que luzca de esta forma. Y aquí debajo entonces hacer lo que sería nuestra pequeña calculadora pintando las propiedades. Yo voy aquí a utilizar algo que se le llama, por ejemplo, un grid, que sería, por ejemplo, pintar unos pequeños cuadros. Voy a poner aquí en mayúscula y voy a abrir y cerrar acá. Y aquí dentro, lo que yo quiero es que yo voy a colocar varios elementos. Entonces, voy a pintar esta pantalla en 2 columnas y en 3 filas, ¿verdad? 2 columnas, 3, 4, 4 filas, que serían los botones que nosotros vamos a tener. Entonces, ¿cómo nosotros logramos hacer esto? Lo primero es que voy a modificar aquí una propiedad. Esta propiedad, por ejemplo, le voy a dar un padding
y le voy a poner unos 20 más o menos para que se me separen un poquito los elementos. Y aquí vamos a definir, por ejemplo, lo que nosotros necesitamos. Yo necesito definir lo que sería en verdad la fila que va a tener. Y yo dije que quiero unas 5 filas. Vamos a ponerlo aquí. Y aquí tengo las opciones de darle, por ejemplo, lo siguiente. Vamos aquí primero a cerrar este de esta forma y aquí dentro vamos a definir, ¿verdad? Lo que yo quiero. Yo estoy diciéndole aquí, miren, row significa fila, es decir, voy a tener una fila con un elemento, otra fila con otro elemento, otra fila con otro elemento y así sucesivamente durante esto. Y aquí yo defino esto. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Nosotros le ponemos aquí row, miren, definition. Y vamos a definir aquí una altura, que en este caso es height, y le vamos a poner, por ejemplo, yo tengo ya 50 porque ya yo lo he probado y veo que eso se ajustó a lo que yo necesitaba. Y ya tengo esto acá. Voy a copiar este varias veces. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 veces, por ejemplo. Y luego, entonces, voy a hacer lo siguiente. Yo aquí lo que esto significa es que voy a colocar varios elementos y esos elementos cuando yo los coloque, que van a ser los botones que se van a estar presentando y la caja de texto, se van a colocar de forma horizontal, como yo le estoy diciendo, y de forma vertical me van a aparecer en un lado y en otro lado, dependiendo de donde yo los coloque. Entonces, yo voy a necesitar aquí ahora definir igualmente, ¿verdad? Otro grid y en este caso voy a definir aquí lo que serían las columnas. Entonces, en este caso sería row, column, sería este que está aquí abajo, miren, column definition. Y voy aquí a cerrar este de esta forma. Voy a separarlo aquí un poquito y aquí dentro vamos a hacer algunas cosas. Lo primero es que yo quiero definir la columna, ¿verdad? Y esa columna yo voy aquí a, vamos a dejarlo primero así, ya luego voy a ver que yo puedo jugar ahí igual que aquí, dándole tamaño, en este caso sería ancho, pero yo quiero que los elementos se ajusten exactamente a esto. Con esto yo he creado acá una estructura dentro de este grid para que cuando yo empiece a asignar los diferentes controles que van a manejar aquí, se ajusten. Vamos a ver el primero. Vamos a poner un label y este label vamos a decirle que va a ser, vamos a ponerle aquí una propiedad texto para que eh, ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle aquí valor número 1, como tenían en el ejercicio, y luego voy a cerrar este para que se vaya viendo allá en pantalla. Voy a hacerlo aquí fuera. Ahora sí. Y miren cómo ya me aparece ese elemento de este lado, ¿verdad? Entonces, yo voy a seguir aquí, le voy a decir que, por ejemplo, va a tener un tamaño, en este caso de unos 20, para que se vea más grande, mírenlo allá. Voy a decirle que quiero que tenga un color, más o menos un color, y vamos a ponerle aquí un dark blue, por ejemplo, medio azulito. Ahí estaría. Y pudiéramos darle, por ejemplo, que fuera como un negrita. Eso se hace con un font attribute. Le ponemos un bold y ahí se vería, ¿verdad? Miren, más negrito, correcto. Luego de eso, podemos aquí indicarle un padding. En este caso le voy a poner un padding de unos 5, más o menos, para que se separe un poquito de arriba. Y luego acá está el truco, donde yo le voy a decir de el grid que yo creé aquí, en cuál va a estar este. Yo tengo aquí la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la posición 5. Entonces, esto, como es más o menos como un arreglo, sería 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, yo quiero que en la fila esté en la 0 y que en la columna esté en la 0 para que se quede ahí. Si yo vengo acá y hago esto, lo hago de esta forma, le voy a decir, por ejemplo, grid, miren, punto, y accedo a la propiedad que quiero. En este caso quiero rows y le voy a pasar aquí que va a ser en la fila 0.
Y luego voy a tener aquí lo que es el mismo grid, pero ahora con la columna, y en este caso yo quiero que sea la columna también 0, así. Y con esto yo he fijado aquí en esta fila y en esta columna, ¿verdad? Ese elemento en esa posición porque es el arreglo 0. Y puedo, por ejemplo, hacer esto con varios elementos aquí, ¿verdad? De esta forma. Y tendría este efecto. Voy a poner un tercero, que lo vamos a utilizar los tres, y estaríamos aquí. No se muestra porque, ¿verdad? Todos están ahora en la posición 0, pero si yo aquí comienzo y le digo que ahora quiero que baje a la posición 2, le pongo aquí 1, y miren cómo me va a aparecer, y por ejemplo, que me baje a la posición 2, por ejemplo, y aquí lo tendría. Vamos a modificar aquí, sería el valor número 2, y en este caso sería vamos a decir, vamos a cambiarle aquí. Sería el resultado, por ejemplo. Y ese resultado, a poner aquí a ponerle 2 puntos y un pequeño espacio. Aquí se me bloqueó el móvil. Entonces, yo tengo aquí esos controles y como vemos, estamos todos en esta línea. Si ustedes se fijan, yo voy a copiar este texto varias veces, miren. ¿Verdad? Aquí se me fue. Aquí dentro de y miren que se oculta. ¿Por qué? Porque yo le dije que era en esa posición y por más que yo siga escribiendo, ¿verdad? No va a seguir escribiendo ahí. Entonces vamos a dejarlo como estaba. Listo. Entonces, aquí en el valor 1, yo quiero ahora colocar una caja de texto que va a ir aquí en esta zona y otra caja de texto que va a ir aquí y otra caja de vaina que va a ir ahí. Para que cuando el usuario escriba, esos sean los valores que se guarden. Entonces, para esto, nosotros vamos a utilizar algo que se le llama entry. Entry viene siendo esa pequeña cajita de texto. Vamos a cerrar aquí y aquí miren que no se ve todavía porque no ha pasado al otro lado. Entonces yo tengo que modificarle cada una de esos atributos. Nosotros vamos a tener aquí algo que se llama placeholder en este caso. Y el placeholder nosotros podemos decirle entre el número 1, por ejemplo. Y eso sería lo que se vería, ya lo están viendo ahí. Luego tengo, por ejemplo, vamos a hacer que también sea un atribute. En este caso que sea también negrito. Y vamos a decirle, por ejemplo, que nosotros queremos introducir. En este caso, para que vaya para el otro lado, voy a copiar estos dos, ya que es lo mismo, lo voy a pegar aquí dentro. Y a quitar que está de más. Entonces miren lo que va a hacer. Va a colocar ese elemento ahora donde yo quiero. Y yo quiero que ahora esté en la fila 0, que es esta, pero que en la columna sea de este lado y la columna es la número 1, ¿verdad? Le doy aquí y observen cómo se va a fijar de este lado. Entonces ya tengo ese comportamiento ahí. Voy a poner este otro para que vayamos viendo, ¿verdad? De qué estamos hablando y no tengo un poquito perdido y de este lado. Entonces, si estaba en la posición 1, donde debería de estar. Por lógica, ¿verdad? Quiero que también esté en la posición 1, etcétera. Pero aquí hay algo. Por ejemplo, le voy a decir lo siguiente. Yo quiero que esté aquí. Y ahora no es el 1. Entonces, voy a decir aquí que en la fila 1, que sería esta, se come ahí y que sea así. Puedo aquí hacer algunas cosas, etcétera, con esto. Por ejemplo, vamos a dejarlo así. Le iba a dar color de fondo y esas cosas para no volvernos locos. Entonces, en este otro caso, ahora yo quiero que pase a la número 2. Entonces, le voy a dar aquí en la número 2 y se coloca de este lado. Entonces, columna número 2 y fila número 1. Y los elementos en acorde a la fila que le correspondían. Entonces, ya tengo aquí cómo hacer esto. Si yo le doy aquí, miren, 5, 10, etcétera, ¿verdad?
vemos que me aparece en mi teclado para que yo escriba los valores. Nosotros podemos hacer algunas cosas acá para disminuir algunos errores que generalmente aparecen. Miren, por ejemplo, aquí me aparece el teclado numérico aquí arriba y me aparece aquí las letras y yo no quiero, y es una suma, lo que voy a querer es que el usuario introduzca valores numéricos. Entonces, en el entry, yo puedo aquí hacer lo siguiente. Yo tengo una propiedad que se llama keyboard y esta propiedad que se llama keyboard, miren que tiene varios parámetros que nosotros podemos utilizar. Yo voy a utilizar este que se llama numeric para que sea solamente número y le doy aquí y observen que como el puntero está en la primera caja, ya esa fue que se lo apliqué, miren que ahora solamente me muestra el teclado numérico. Si paso a la siguiente, vuelve y me pone todo. Entonces vamos a hacer lo mismo en el siguiente y observen cómo cambia ya automáticamente a número el teclado. Miren, vamos a hacer lo mismo con este. Miren que está todos los números y si lo ponemos aquí, luego acá, y miren cómo cambia. Aquí en este caso, tardó mucho y ya lo hizo. Entonces, ya tenemos ahí ese control para evitar de que el usuario no vaya a introducir un valor que no sea numérico y por tanto la aplicación se explote. Ahora sería la idea de nosotros, ¿verdad? Implementar lo que serían los botones que vamos a tener por aquí abajo y vamos a seguir el mismo esquema. Entonces, en este caso, vamos a colocar uno solamente para que lo veamos y luego los otros lo copiamos. En este caso tengo esto que se llama botón. Y aquí este botón vamos a cerrarlo normal aquí. Y aquí vamos a modificar algunas de sus propiedades. Por ejemplo, yo quiero que tenga un texto que se llame, por ejemplo, suma. Y aquí le voy a poner dentro suma. Y miren que me aparece ese botón aquí arriba, obviamente, porque todavía no le he puesto dónde va, pero ya me aparece aquí la palabra suma y si le doy, miren, no hace nada todavía porque no se lo he indicado. Entonces, ¿qué nosotros vamos a necesitar hacer aquí? Miren, nosotros necesitamos, vamos a ponerle aquí todas las propiedades como son atributos para que aparezca negrito, vamos a ponerle bol, vamos a hacer otra cosa, por ejemplo, decirle si va a tener un borde, por ejemplo, para darle, vamos a decir, algunos efectos. Voy a decirle aquí que quiero que tenga un color, en este caso que sea un yellow. Va a ponerle así un amarillito y ya luego lo vamos cambiando, ¿verdad? El tema es que miren cómo va apareciendo ahí. Y podemos decirle, por ejemplo, que tenga un background color, etcétera. Vamos a darle un background color, vamos a ponerle background color, que viene siendo un color de fondo. Vamos a ponerle que este es un green, por ejemplo, y ahí tendríamos esto. Y vamos a modificar el color del texto, un text color. Aquí sin querer presioné una combinación de teclas, vamos a cerrar esto. Y aquí un, un color texto. Y aquí vamos a ponerle que sea blanco por defecto. Y ahí lo tendríamos y ahí está. Entonces, ya tenemos aquí este botón y ahora vamos a ubicarlo donde nosotros lo necesitamos. Por ejemplo, yo voy a hacer lo mismo aquí, este que está acá, ¿verdad? Yo necesito, por ejemplo, yo necesito este. Y vamos a colocarlo aquí dentro. Y aquí voy a borrar este que lo copié de más. Entonces, aquí veo que se me fue para allá. Entonces, si nosotros vemos la lógica, estoy en la columna 1 y en la columna 2. Entonces, aquí dice columna 1, en este caso, ¿verdad? Sería 0 para que se me ponga de este lado, como la tenemos ahí. Y luego entonces quiero que esté en la fila 1, 2, 3 y 4. Entonces, en este caso sería aquí, en vez de 2, que 2, ¿verdad? Lo va a colocar aquí. Yo quiero que sea el número 3 para que baje aquí. Miren, ahí estaría. Y así ya yo tengo mi primer botón. Esto me permite ahora poder hacer lo mismo con los demás botones. En este caso, vamos a terminarlo porque entonces luego voy a tener que hacer todo esto. Entonces, miren, hay otra propiedad que en este caso yo necesito. Y por ejemplo, este botón yo quiero que sea reconocible cuando yo esté en la parte de C#, donde voy a ejecutar el evento del botón, qué va a ser el botón, cuál es la funcionalidad que voy a llamar. Y aquí nosotros hacemos esto, escribo X y luego elijo aquí
name y le voy a poner a este un btn, por ejemplo, add de adición, y ya tengo ese botón. Ese botón, ¿verdad? Se va a reconocer con el evento click que nosotros vamos a utilizar ahora. Entonces, dentro de esas opciones, creo que eso es lo último. Y, por ejemplo, voy a venir aquí a esta parte y voy a agregar, de hecho, antes de eso, voy a hacer algunas modificaciones aquí, porque ahora yo necesito, ¿verdad? Que cuando se introduzcan estos valores, yo tener esos valores en algún sitio para poderlo, ¿verdad? Captar como si fuesen una variable. Entonces, voy a hacer esto mismo que hice aquí con este botón, ¿verdad? Lo voy a hacer con cada uno de lo que serían los labels y lo que serían los entry. Entonces, este label que está aquí, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a poner este entry X y aquí name, y aquí dentro le voy a poner un nombre. Por ejemplo, a este le voy a poner num1, que va a ser el número 1, ¿verdad? Lo que va a guardar, eh, ya que eso es lo que le estoy pidiendo aquí, que introduzca el número 1. Voy a copiar esto aquí debajo, lo voy a poner y aquí le voy a poner num2, no puede tener el mismo valor. Y con esto ya nosotros tendríamos, ¿verdad? Esta parte. En este caso, este lo voy a quitar aquí, ya que este lo voy a poner aquí en un label. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, este no tiene mucha importancia. Voy a copiar aquí esto para guardarlo como una variable. Voy a quitar este de aquí, de esta forma. Y a este le voy a poner, bueno, este no debí de poner. Este, por ejemplo, vamos a dejarlo tal cual. Vamos a dejarlo así como estaba. Y aquí vamos a ponerle esta propiedad. Vamos a llamar el nombre y vamos a ponerle eso que yo tenía ahorita, que es el label de resultado, por ejemplo, este. Y a este vamos a hacerle lo mismo, X, dos puntos, name. Aquí presioné el insert del teclado, ahora sí. Y aquí vamos a elegir, por ejemplo, este le vamos a poner res para ponerlo corto, que va a ser donde se va a guardar el resultado de la operación. Ahora yo necesito también hacer lo siguiente. Como este botón va a ser el de suma, que es el único que tenemos hasta ahora, aquí cuando yo introduzco un valor y aquí cuando introduzca otro, se van a guardar en estos respectivos valores que van a ser los números que van a estar del otro lado. Y aquí donde dice resultado, que es esto que tenemos aquí, él me va a guardar ese resultado que yo quiero ver. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos aquí hacer esto. En este caso, por ejemplo, yo no necesito este, ya que este simplemente va a ser para nosotros guardar ese resultado que tenemos ahí. Y queremos que se guarde aquí en este y que esta variable sea la que va a guardar la operación matemática de estos dos. Así, esta sería la forma más sencilla. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cuando se le dé a suma, yo quiero que haga algo. Vamos a ver aquí que yo tengo algo que se le llama el evento clicker. Y el evento clicker me permite a mí aquí utilizar un nuevo controlador. Ese controlador, cuando yo le di aquí, lo que hizo fue que aquí en C#, en esta parte, como el código se está ejecutando, me marca este error aquí, pero esto, ¿verdad? Es porque se está ejecutando en caliente y nosotros no debemos de hacer eso. Entonces, aquí, una forma fácil y sencilla es nosotros, ¿verdad? Hacer la operación que necesitamos. Voy a detener la aplicación, por ejemplo, ya que este código C# no permite, ¿verdad? La actualización en caliente como lo hace, ¿verdad? El XML. Y aquí vamos a hacer algo simple, ¿verdad? Vamos a hacerlo de la forma incorrecta primero y luego lo hacemos de la forma correcta. Los valores que va a introducir el usuario en la pequeña caja de texto, ¿verdad? Como es un entry, van a venir en formato texto. Yo voy a hacer aquí vamos a decir, una conversión de esos datos y voy a definir dos variables. Una variable que le vamos a llamar A
la cual va a hacer un tipo de dato double y listo. Y aquí vamos a utilizar esto que se llama, y aquí se me fue, punto parse, parse, podemos utilizar el tripar también, y le voy a decir que lo que viene de num1, miren que lo vamos a tener aquí, num1, punto, vamos a poner aquí, punto text, yo voy a querer que lo convierta a eso que ya le dijimos ahí, que era verdad, un tipo de dato doble. Voy a cerrar aquí con punto y coma esto. Generalmente, no sé por qué pasa, a veces te lo marca como un error, pero realmente no es un error. Aquí, por ejemplo, si tú le das, te va a decir que cree ese nuevo controlador, etcétera, pero eso no es real. Entonces, voy a copiar este mismo que está acá y lo voy a poner aquí. Y aquí este va a ser para el número 2. Y luego voy a definir aquí lo que era la res, que en este caso sería este que tenemos aquí, res, que va a recibir, ¿verdad?, la operación matemática de esos dos valores. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Nosotros aquí le decimos que esto va a ser punto .t de esta forma. Recuérdense de escribirlo bien, ya que tiene ese problemita ahí que no lo está registrando. Y aquí dentro le voy a pasar la operación. Yo quiero que la variable a, que fue lo que introdujo el valor, y la variable b, que fue lo que introdujo, ¿verdad?, el usuario, cónchale, ahí. Y acá voy a decirle a esto que me lo haga como si fuese un toString, para que la salida, ¿verdad?, toString de esta forma, es string, de esta forma, es string, así. ¿Y qué estoy haciendo acá? Bueno, aquí cuando el usuario introduzca un valor, acá a través de esta cajita lo va a guardar ahí. Cuando introduzca el valor número 2, aquí vamos a ponerle esto que sea 2, lo va a guardar aquí. Y luego este que está acá va a mostrar ese resultado de esta variable que le estamos poniendo acá. Y esta variable que está acá va a recibir la variable A, vamos a ponerlo aquí, B, aquí. Y va a decir, mira, lo que se introdujo en un 1, guárdale la variable A, lo que se introdujo en un 2, guárdale la variable B. Y luego entonces vas a hacer una operación matemática que va a ser sumar, ¿verdad?, la variable, el valor que introdujo en A y que introdujo en B. Y lo vas a mostrar en este que se llama res. Vamos a ver aquí esto. Vamos a ejecutarlo y vamos a esperar a que se ejecute. Esta sería la primera operación, para luego copiar todos los otros botones y ver aquí cómo luciría nuestra aplicación ya con esos cambios. Vamos a esperar aquí, está cargando. Ahí se va a lanzar la aplicación. Y miren ahí que dice que tiene un paquetón de errores, pero ese error era mentira, es algo como de la caché que se queda pegado. Entonces miren, aquí vamos a esperar que aparezca la interfaz y vamos a observar cuál sería el comportamiento. Aquí tenemos nuestra pequeña interfaz. Y aquí, por ejemplo, vamos a introducir 5, vamos a poner 5 y la operación, si la doy a suma, debe de ser 10. Me lo está haciendo. Vamos a ver qué pasó. Aquí tengo mi variable. Está sumando a A y está sumando a B. Y no me está trayendo el resultado, no se está pintando. Déjenme ver aquí, que creo que sí se está pintando, pero creo que le puse un valor en blanco. Este, esto, bien, está ahí. Y voy a hacer esto. Voy a copiar esto que está acá, por si acaso omití algún color. Y voy a sustituir todo esto acá, ¿verdad? Y ahí estaría. Era que no le puse color aquí, no le había definido el color al último valor, que es este, lo había dejado en blanco. Entonces, aquí ya vemos que la suma me da eso. Si le pongo aquí, por ejemplo, 50 y lo sumo, me da 55, ¿verdad? Ahí ya estamos claros de lo que está haciendo. Podemos aquí decirle que el texto se centre acá en esta parte, por ejemplo. Podemos hacer eso aquí. En este caso,
vamos a ponerlo por acá. Podemos decirle que, por ejemplo, horizontal 8 más 6, que se ponga en el centro de esta forma. Y miren ahí cómo aparece el 50. Voy a copiar esta propiedad acá, aquí y aquí. Y ahora tendríamos todo esto. Podemos darle más tamaño, podemos darle un color de fondo que esté ahí en el número, etcétera. Entonces ya vimos que pasa eso, pero vamos a copiar los otros botones. En este caso, tengo todos los botones que estaban aquí, lo voy a copiar debajo. De hecho, voy a sustituir el botón que ya tengo anteriormente. Esto me va a dar aquí un pequeño errorcito, ya que se esté ejecutando, pero quiero que vean esto. Entonces, si le doy aquí, aquí estaría, ¿verdad? Esto podemos bajarlo, darle padding, darle más espacio de altura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se entiende. Y aquí, como tengo estos eventos cliques que no lo he utilizado, me está marcando esto. Entonces, vamos a detener la aplicación primero y vamos a crear estos eventos. Y estos eventos ya yo lo tengo aquí y para no estar creando uno a uno, voy a copiar todos mis botones tal cual yo lo tengo aquí. Y voy a ir aquí en esta parte de C# para no reinventar la rueda y vamos a pegar todo esto, ¿verdad? Ya que son todos iguales. Y por acá, sin querer, un segundito que borre este. Le copié el botón desde arriba. Ahora sí. Entonces, voy a copiar de aquí. Ahora sí. Entonces, aquí tengo, ¿verdad? Mismas operaciones en todos los casos para suma, para resta, para multiplicación, para división. Y aquí tenemos algo que le llamamos, ¿verdad?, residuo. ¿Qué es el residuo? Es el resultado que queda cuando nosotros hacemos una división. Por ejemplo, si nosotros dividimos 9 entre 2, eso me daría, por ejemplo, entre 4, me diría que yo puedo dividir el 9 en 2 partes. Y el resultado que quedaría sería, porque 9 entre 4 sería a 2, y cuando yo multiplique 2 por 4 me daría 8, es decir, que me haría falta un número y eso es lo que se refiere al residuo. Y luego tengo aquí esto que está acá, donde tengo, ¿verdad?, los valores que se introdujeron en cada uno de estos que están acá, y le estoy diciendo que se basen. Es decir, que cuando yo le dé a este botón, que es, ¿verdad?, limpiar, entonces se va a limpiar toda la caja de texto que contienen esos valores y voy a poder hacer otra suma. Vamos a darle aquí a ejecutar y vamos a ver cómo nosotros ahora podemos aquí hacer lo siguiente. Cuando hagamos la operación, vamos a hacerla normal, como se debe, y luego vamos a introducir un valor en blanco y vamos a darle a los botones de hacer las operaciones y vamos a ver cómo nuestra aplicación se va a cerrar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un control de lo que se está haciendo aquí, ¿verdad? No tenemos aquí una validación, no tenemos un try catch, no tenemos un if que valide si los campos están vacíos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa sería la idea. Vamos a ver aquí, perdón. Un segundito. Se está ejecutando. Y aquí tendríamos nuestros resultados. Si nosotros le damos aquí a 10 y 5 y vemos aquí suma, miren que pone 15, si pongo resta me pone que son 5, si pongo multiplicación son 50, si lo divido serían entre 2, y si le doy aquí a este remind, que sería el residuo, ¿verdad? La operación de la división, vimos que eran 5, 10 entre 5 a 2, es decir, que si multiplico 2 por 5 me da 10, es decir, que no hay residuo, no quedó nada. Pero si caso contrario, le pongo aquí, por ejemplo, lo que le había dicho ahorita 9 y le digo entre 4, entonces debería de darme 1. Si le damos aquí a dividir, tengo esto de 2.25 más o menos, que sería como la división exacta, pero veo que el residuo es 1. Entonces, nosotros podemos ahora hacer lo siguiente. Si yo quito el 4 y le doy aquí a sumar, observen que mi aplicación se me va a cerrar y me va a dar un error. ¿Por qué? Porque yo no estoy validando, como ven, ese dato y me dice que lo que yo introduje o no introduje nada o no tiene el formato que le corresponde. Entonces, nosotros tenemos que seguir aquí algunas cosas que son bien interesantes. Nosotros, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Si yo tengo acá mi calculadora,
Yo voy a tener un valor 1 y voy a tener un valor 2. Y voy a mostrar el resultado según, ¿verdad?, la operación que yo elija de todo esto que está acá. Y necesito seguir un pequeño algoritmo bastante básico. ¿Qué hace este pequeño algoritmo? Que dice, bueno, digite el valor número 1. Bueno, él va a digitar el valor número 1 y lo va a guardar en la variable que le dijimos que era valor 1. Digite el valor 2 y él lo va a guardar en la variable número 2 cuando el usuario lo digite. Y luego nosotros, a través de un if, vamos a hacer una pregunta. Esto es, vamos a decir, un pequeño control. Donde si el número 1 y el número 2 son diferentes de vacío, es decir, que tienen datos, entonces, si es correcto, es decir, si tienen datos, pasa al siguiente nivel que van a ser las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Si en caso contrario están vacíos los datos, entonces va a regresar y le va a decir que le introduzca los valores porque no puede dejar esos datos vacíos. Aquí podemos ponerle un pequeño mensaje con una alerta o ponerle algo en el label que le indique o en el entry que le indique no puede dejar los datos vacíos, etcétera. Y poner ahí muchísimas cosas. Pero vamos a decir que esto es lo más simple. ¿Cómo nosotros hacemos esto? ¿Verdad? Podemos utilizar diferentes tipos de metodologías, como ya mencioné, un if o un try catch para que capture y haga tales cosas. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar esta estructura y vamos a utilizar este método que es isNull entry, es decir, que no permita que se introduzcan valores vacíos o que estén nulos. Y esto nosotros podemos utilizarlo en C# de diferentes formas. Vamos a ver cómo nosotros hacemos esto. Si pensamos ahora mismo, nosotros tenemos ya este código. Voy a detener aquí la aplicación ya que tiene este error y apretó. Y vamos a hacer lo siguiente. Podemos hacerlo con ese mismo código, pero mejor vamos a utilizar esto. Voy a borrar aquí y voy a hacer una validación utilizando, ¿verdad?, ese método que ya vimos ahí, que es un método que me permite a mí a través de C# poder controlar esto. Voy a hacer aquí la siguiente pregunta y le voy a decir, mira, si con cómo nosotros utilizamos esto, este símbolo de admiración, en este caso, ¿verdad?, va a ser como una negación y voy a ponerle aquí un tipo de dato string y voy a poner aquí punto y miren ahí. Tengo varios métodos, voy a utilizar ese que dice isNull of entry y le voy a decir, mira, si el valor que se digitó, miren, en un 1, voy a poner aquí la propiedad texto, recuerden, porque lo que se está introduciendo, aunque es un número, se está introduciendo en una caja de texto y por tal se está guardando. Entonces, si eso es correcto, voy a ponerle aquí con esta Y comercial o Apperson, como se le llama, y voy a hacer la misma pregunta. Le voy a decir, mira, aquí voy a copiar esto, tal cual, y lo voy a poner aquí. Y aquí dentro voy a pegar esto. Entonces, tengo aquí, si esto está vacío y si esto está vacío, en este caso este número 2, aquí, de esta forma, y va a validar y va a decir, ok, si esto, vamos a ponerle aquí uno, que le puse varios demás, ahora sí. Entonces, él va a preguntar, mira, si lo que se digitó en el TEC 1 y en el TEC 2 está vacío, entonces yo debo de hacer algo y ese algo va a ser lo siguiente. Voy aquí a abrir estas llaves y aquí dentro voy a escribir una lógica. Obviamente aquí esto se cumple y aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a definir dos variables, igual que hicimos ahorita, una variable A, que le vamos a poner que va a ser de tipo doble. De hecho, vamos a copiar esto para no tener que estar reinventando la rueda. Aquí. Y aquí vamos a hacer esto de esta forma. Listo. Y aquí vamos a sustituir esto por una vez. Y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Mira, lo primero es que estoy definiendo una variable A y una variable B, como ya hicimos ahorita. Y a este le voy a decir que va a ser de tipo doble y a este le voy a decir que va a ser esto. Aquí voy a quitar estos valores, esto que ya está de más, perdón, aquí. Entonces,
Este y este lo vamos a poner aquí como doble y le vamos a pasar los dos valores que se van a almacenar en esto. Y entonces, si se cumple que esto es diferente de vacío, es decir, que tienen datos, ¿verdad? Yo voy a hacer algo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a decir res punto, ¿verdad? Tech, res punto tech. Y ya recordamos que esta era que hacía la operación. Entonces sería A más B, ¿correcto? Y el resultado, B de esta forma, el resultado lo vamos a hacer en un string para que se devuelva. Por ejemplo, tu string. Y vamos a cerrarlo así y a cerrar aquí con puntito. ¿Qué está haciendo esto? Bueno, el resultado que nosotros vamos a hacer de esta operación que le estamos pasando aquí, aquí vamos a ponerle más que lo estaba dejando afuera, ese resultado que nosotros vamos a obtener de esta suma lo vamos a convertir en un string y al final yo puedo ahora mostrar ese resultado, pero también quiero que el resultado me aparezca en una ventanita. Vamos a dejarlo por ahora, ¿verdad? Y vamos a ver ahí cómo nosotros hacemos esto. Y ahora voy a hacer el caso contrario. Miren, tenemos algo que se llama display y tengo este que se llama display alert. El display alert me permite a mí mostrar un pequeño mensaje en pantalla recibiendo un parámetro. Por ejemplo, nosotros tenemos que dentro de comillas vamos a tener el primer parámetro que es como el título que va a aparecer en el mensajito, como el encabezado. Yo le voy a poner aquí punto Windows y le voy a poner este, que viene siendo como un error. Y le voy a decir datos vacíos, por ejemplo, por poner algo. Luego recibe otro parámetro que en este caso va a ser entre comillas también. Y en este caso sería el mensaje que se va a desplegar, que es, por ejemplo, digite los valores. Y luego vamos a tener una acción. Y en este caso sería el tercer parámetro. La acción es que, por ejemplo, podemos ponerle un OK. Y vamos a cerrar esto con un punto y coma. Y aquí listo. Si nosotros ejecutamos ahora nuevamente nuestra aplicación, nosotros vamos a ver que mi aplicación va a obtener una validación dependiendo. Aquí que deje fuera, vamos a ver. Aquí, deje un paréntesis, creo que fuera este. Creo que dejé uno aquí. Ahora sí, había dejado este sin cerrar ahorita cuando lo borré. Y vamos a ver aquí ahora lo siguiente. Cuando el usuario empiece a digitar datos, esta estructura se va a encargar de validar si están vacíos o si están llenos. Si están llenos, va a pasar aquí a este código y va a hacer esta operación. Si está vacío, pues pasaría a esta. Y con esto yo controlo cómo el usuario me deje los campos o no vacío. Vamos a ver. Vamos a esperar. Y aquí lo tenemos. Entonces, vamos a probar de una vez. Estamos en el botón de sumar. Si le doy acá, miren cómo me despliega inmediatamente el mensaje que le he puesto aquí abajo. Miren, datos vacíos, digite los valores y un botoncito que es una acción para que regrese a donde estaba el foco. Es decir, aquí implementamos lo que habíamos dicho en el pequeño diagrama de flujo que habíamos hecho, donde nos mencionabas aquí que si los datos eran correctos, pues hiciera la operación, pero si los datos eran incorrectos, que lo lleve nuevamente a pedir los datos que ya teníamos, ¿verdad? Ahí estamos ya de acuerdo de que esto funciona correctamente. Ahora bien, si yo introduzco aquí 10 y pongo aquí, por ejemplo, 5, vamos a ver que obviamente la suma. Y vamos a decir, yo quisiera ver el resultado también en un mensajito. Yo puedo aquí tomar este mismo, en este caso voy a detenerlo, ya que aquí en esta versión de 2019 no me permite, y voy a pegar este código aquí debajo de este resultado, miren. Y aquí, por ejemplo, vamos a ponerle aquí
Vamos a ver, por ejemplo, podemos personalizarlo tanto como vamos a decir nosotros queramos. Por ejemplo, aquí voy a cambiar este icono y le vamos a ponerle este, por ejemplo. Y aquí vamos a decirle, por ejemplo, resultado. Y aquí podemos, por ejemplo, decirle el resultado es dos puntos y un espacio. Y aquí podemos concatenarle. Vamos a ponerlo aquí fuera de la comilla y vamos a concatenar aquí más esto, que es la que guardó ese resultado, que sería esto. Entonces, aquí ya le he puesto esto que tenemos aquí. Y aquí tenemos la acción que tal cual. ¿Qué va a hacer esto? Que va a decir un mensajito, igual que vimos ahorita, el resultado es, y dentro va a mostrar el valor. Vamos a ver esto. Le vamos a dar aquí, vamos a darle a ejecutar y esperemos acá a ver el resultado. Y aquí estaría, y aquí si presionamos, tan vacío, nos sale nuestro mensaje. Si aquí venimos, introducimos por ejemplo 10, ponemos aquí 5 y aquí ejecutamos la suma. Vamos a ver, miren, que el resultado es 15 porque concatenó, ¿verdad? Ese resultado que se guardó. Y tenemos el pequeño botoncito y vemos aquí que están los 15. Entonces ahora la tarea de ustedes, ¿verdad? Será, ¿verdad? Modificar cada uno de estos botones. En este caso yo lo voy a hacer, pero también ustedes para que practiquen lo pueden hacer aquí. Entonces voy a tomar exactamente aquí estructura. Lo voy a pegar aquí encima de este para utilizar, ¿verdad? Esto de hecho voy a quitar todo esto y voy a hacer lo mismo aquí en este y voy a hacer lo mismo aquí en este. Y por último, voy a hacer aquí esto acá. Y aquí voy a tomar esta operación y la voy a poner aquí. Bien, entonces aquí vamos a cambiar lo que sería cada uno, multiplicar, vamos a poner aquí el asterisco. Listo, aquí vamos a poner que esto era, este es, vamos a decir, no, este es multiplicación y este es división. Así. Y por acá, este sería resta, así. Entonces aquí tendríamos ya esas validaciones. Entonces puedo hacer lo siguiente, por ejemplo, el resultado de la suma es, por ejemplo, de la resta, etcétera. Ya se entendió aquí el concepto. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a esperar. Y aquí estaría. Entonces, si presiono resta, aquí me saldría mi mensajito. Le doy OK. Si presiono división, ¿verdad? Y no explota mi aplicación. Pues aquí está todo esto, ¿verdad? Entonces, voy a tomar aquí 10, 5, y vamos a ver las operaciones. Suma, y miren cómo dice, el resultado de la suma es, si le doy a este, el resultado de la resta es, tarea de ustedes, ponerle, ¿verdad? Algo personalizado a cada uno. Si le doy aquí en limpiar, miren cómo se borran todos los datos que ya nosotros teníamos ahí. Entonces, con esto, nosotros hemos podido ver aquí esto. Entonces, nosotros podemos aquí implementar un botón para salir, ¿verdad? Destruyendo la aplicación. Y esto sería más o menos lo que nosotros necesitamos ver. Entonces aquí vimos como resumen final
cómo crear una pequeña interfaz utilizando, ¿verdad? Lo que serían los colores tradicionales, y luego teníamos lo que era un grid donde definimos cómo se van a comportar los elementos dentro de ese grid y dentro cómo colocamos cada uno de ellos en la posición que le correspondía. Y luego una serie de botones que vemos aquí que podemos modificarle los colores, los contornos y todo esto. Y a través de su evento click, pues aplicamos lo que serían dos formas de hacer operaciones matemáticas, donde una que no tenía validación y al dejar uno de los campos vacíos, pues la aplicación explotaba y obviamente eso es un problema. Y aquí hemos podido utilizar este pequeño método que se llama isNull, y con un if nosotros hemos controlado lo que va a devolver la aplicación y no se cierre de forma inesperada. Entonces, no olviden suscribirse al canal, no olviden de comentar, no olviden de darle like, esto ayuda mucho. Y si tienen amigos que quieren aprender cómo hacer este tipo de pequeñas aplicaciones, introducirse en el mundo de la programación móvil, pues esta es una maravillosa opción, ya que nos permite probar y hacer muchísimas cosas ahí en tiempo real, y esto es algo bastante interesante. Entonces nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse, recuerden dar like y compartan, por favor. Dejen sus comentarios si tienen algún problema y le estaré respondiendo con mucho gusto. Nos vemos en un próximo video. Bye.